Hola queridos amigos, el día de hoy tendremos una entrevista fantástica, una entrevista que yo podría decir iluminadora para todos los profesores, profesoras de primera infancia, de primaria, a los padres de familia. Es una entrevista con personas especializadas que tienen un nivel de mucha trascendencia en América Latina, no en Colombia, no en algunos países de Sudamérica, sino que han tenido trascendencia en Iberoamérica, que tienen conocimiento desde el aula, que logran trascender el aula y llevar procesos serios de investigación. Y les quiero presentar a Ana Lucía Campos. Ella es, mejor dicho, a mí me da envidia presentarla. Me da envidia desde el punto de vista que es pionera en el campo de la neurociencia educativa en toda Latinoamérica, reconocida en diferentes países por su incansable búsqueda de la transformación en la educación, algo que me impactó mucho y que por eso he querido contactarla. A partir de evidencia científica, ella quiere buscar ese nuevo perfil del educador. Nosotros muchas veces como educadores no estamos a la talla de las exigencias de este siglo y de los descubrimientos de la neurociencia, pero ella está buscando ese perfil y su motivación por conocer esas bases biológicas del aprendizaje ha hecho que construya muchos fundamentos sobre una mejor práctica pedagógica. Llegó de migrar de la pedagogía a la neurociencia y a realizar una serie de estudios e investigaciones que permiten crear puentes interactivos entre la neurociencia, la educación, la psicología y el desarrollo humano. También ha creado últimamente, ya desde el 2018, el IMCE, que es el Instituto Mente, Cerebro y Educación. Ella ha sido creadora de maestrías, por ejemplo, la primera maestría en neuroeducación impartida en América Latina como maestría. Lo hizo en la Universidad Antonio Ruiz Montoya de Perú. Ana Lucía pues dirige y coordina diferentes líneas de investigación en autorregulación, funciones ejecutivas, que hablaremos mucho de eso hoy, aprendizaje socioemocional, procesos básicos que subyacen la lectura y la matemática. Durante 2 años ha sido galardonada o nombrada también como una de las 20 personas más influyentes en la educación de Perú en los últimos 20 años. Ojo, ella es de Brasil, ¿no? Pero está radicada en Perú y allá ha trascendido en la educación. Es un honor para mí tenerla a ella, de verdad, porque como neuropedagogo, hablar con gente que entiende y siente lo que uno siente frente a la primera infancia es fundamental. Pero también tengo otra gran invitada que se llama Patricia de la Puente. Ella sí es peruana, es directora académica del Instituto Mente, Cerebro y Educación. Ha sido también educadora, licenciada en educación especial. Se enfocó en dificultades de aprendizaje y en el lenguaje. Magíster en neuroeducación en la Universidad Antonio Ruiz Montoya, donde ofreció esa maestría a la doctora Campos. También es diplomatura de posgrado en neuropedagogía por la ASEDH, asesora familiar sistémica en contextos educativos por la IFACIL, formada también en escuelas de bachillerato internacional desde el 2008 y tiene 30 años de experiencia en el aula, desde el aula inicial, la primaria, la secundaria, y ha realizado muchísimas capacitaciones a docentes a nivel de Perú y a nivel de toda América Latina sobre los temas relacionados a la neurociencia, a la educación, así también como la diferenciación entre el aula y la atención a la diversidad. Y tiene una amplia experiencia en neurodesarrollo en primera infancia
y en las habilidades que subyacen al aprendizaje. Como pueden ver, tengo un lujo de invitadas. Me siento pequeño delante de ellas porque a pesar que uno tiene muchos conocimientos, ellas desde la investigación han podido ofrecer nuevos conocimientos. Entonces, es un gusto tenerlas aquí. Para mí es un verdadero honor estar con ustedes realmente, porque sé que muchísimas profesoras las van a ver. Me parece que ustedes son personas, las he visto, he observado sus videos, sus entrevistas, todo para poder estar preparado para, pues, para las preguntas que están. Entonces, bienvenidas. Muchas gracias, te felicito por la jornada y el largo camino que vas estableciendo. Realmente es un camino complejo, ¿no? Complejo porque en todos estos años, ya llevo más de 32 años estudiando el cerebro humano y sé que todavía faltan, creo que 50 años más, ojalá para adelante, para seguir estudiándolo. Correcto. Y en este tiempo hemos visto cambiar muchas cosas y una de las grandes responsabilidades de las personas que entran a este campo es mantenerse actualizados, es seguir estudiando, es filtrar mucho la información que hay, porque ahorita se volvió una neuromoda, ¿no? Ahora hay una neuromoda, todo es neuro, todo es neuro. Sí. Patricia me conoce muy bien, sabe cómo yo resisto demasiado a colocar lo neuro adelante de todo. Y se vuelve todo muy peligroso porque la neurociencia de alguna manera se ha vuelto como la Beyoncé, ¿no? De varias disciplinas, la diva inteligente, atractiva, en que todos quieren acercarse a ella y quieren conocerla. Entonces, ahí está el gran riesgo, porque no todo lo que está en Internet, no todo lo que se están publicando realmente tiene ese abrazo que necesitamos hacer con que siga por mucho tiempo ese abrazo con la evidencia científica. Y muchas cosas se cayeron por tierra y que aún tenemos muchas personas dando voz a esas hipótesis que cayeron por tierra, ¿no? Entonces, un camino lindo, lleno de flores, pero también con muchas piedras, con muchos peligros, muchos acantilados, no sé cómo se dice en español, que uno tiene que estar siempre cuidando. Y hay mucha euforia también, ¿no? Mucha euforia por entender, por aprender, por acercarse a los conocimientos del cerebro. Yo siempre digo, ¿por qué hay esa euforia? Porque al cerebro le encanta conocerse a sí mismo, al cerebro le encanta aprender sobre él mismo, ¿no? Entonces hay una pasión para los que realmente les gusta, una pasión muy instalada del cerebro por aprender sobre los misterios que él guarda ahí adentro de esa caja craneal. Entonces fueron muchos años de batalla, muchos años para lograr construir este diálogo. Me acuerdo que los primeros intentos que hice hace muchos años atrás fueron muy complejos porque solo entraba a esta rama los que venían de la medicina. Entonces, para el diálogo entre neurociencia y educación, las puertas estaban básicamente cerradas, ¿no? La intencionalidad del crecimiento de la neurociencia fue en un comienzo muy clínica y qué bueno, ¿no? Porque hemos mejorado mucho hasta la tecnología para entender al cerebro, tuvo un crecimiento exponencial en la década de los 90. Pero el diálogo entre neurociencia y educación costó mucho, ¿no? Y está costando porque aún vemos muchos científicos que están todavía reacios a este encuentro entre neurociencia y educación.
y justamente tienen razón, ¿no? Porque cuando surge esa euforia, surge muchas ropas que le ponen a la neurociencia, se va aumentando el riesgo, hasta tal punto que yo escucho terminologías como neuropadres, neurocrianza, y otras más. Por ejemplo, nosotros no utilizamos ninguna metodología porque la neurociencia en sí no es la neurociencia educacional, que es la rama que hemos fomentado, no tiene una metodología, entonces mucho menos va a tener una neurometodología, ¿no? Una neurodidáctica. Todavía no podemos hablar de esto, de neurodidáctica, neurometodología. Incluso neuroaprendizaje. Neuroaprendizaje. Porque Entonces, muchas universidades plantean el neuroaprendizaje como una gran alternativa, ¿no? Pero ¿qué es neuroaprendizaje? Definan qué quieren decir. Si el cerebro no aprende, ¿quién aprende? O sea, la otra serían guías de aprendizaje o neuroaprendizaje, pero al final uno entiende que es el cerebro el que aprende, ¿no? O cuerpo aprendizaje. Cognitiva sería una mejor definición, neurociencia cognitiva. La neurociencia cognitiva es una de las ramas, ¿no? La neurociencia ya se ha ramificado mucho porque el cerebro realmente es un misterio. Entonces, hay varias ramas de la neurociencia muy posicionadas y una de ellas, que fue una de las primeras que se posiciona de las manos de Gazzaniga, es la neurociencia cognitiva. ¿Por qué? Porque por ser este órgano tan misterioso y tan complejo de entenderlo, fue necesario crear esos nichos de investigación, crear esas líneas específicas de investigación para poder enfocarse y para poder construir tecnología para exactamente este nicho, ¿no? Entonces ahí hablamos de un nicho donde se buscó entender la cognición en sí, qué significa la cognición en el cerebro humano, ¿no? Cómo es que el cerebro humano aprende, desarrolla conocimiento, cómo es que se apropia de ese conocimiento, dónde los archiva, por qué muchos de esos conocimientos se pierden en el camino o las lesiones en el cerebro que vienen surgiendo cambios del conocimiento, que vienen, perdón, provocando cambios en el conocimiento o determinadas habilidades cognitivas por lesiones en el cerebro. Entonces, es una rama de la neurociencia que tiene que interesar muchísimo a quien está en el campo pedagógico, porque día tras día lo que quieren los educadores es que aprendan. Y para aprender es necesario utilizar procesos cognitivos. Bueno, discúlpame, una pregunta. En muchas entrevistas hablan ustedes sobre los mitos que hay en la neurociencia. Uno de ellos que se escucha en Colombia, no sé en otros países, pero es sobre lo que hablaba Patricia, el neuroaprendizaje. Bueno, pero realmente el aprendizaje, ¿de dónde procede y cómo podemos desarrollarlo? El aprendizaje viene del uso de todos nuestros sentidos, incluyendo la piel, obviamente, ¿no? Y viene de todos nuestros sentidos, tanto los 5 externos como los 2 internos, que es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Porque también hay que hablar de tener un equilibrio, etcétera, ¿no? Entonces, y de sentir lo que el cuerpo nos dice, porque es todo lo que, así aprendemos, utilizando nuestros sentidos. Entonces, desarrollar los sentidos es desarrollar una oportunidad de aprendizaje, siempre. Bueno, ¿y qué hay con la curiosidad? Es innata en el cerebro. ¿Cómo podemos orientar a un niño desde la curiosidad para el aprendizaje? Yo quisiera también complementar un poquito eso con relación al aprendizaje en sí, a este neuroaprendizaje. La resistencia realmente, Daniel, es crear nuevas nomenclaturas. Me explico, no es necesario crear nuevas nomenclaturas, neuroaprendizaje, neuroenseñanza. La posición correcta en relación a esto es
el aprendizaje tiene diferentes formas de ser visto. Hay una naturaleza multifacética del aprendizaje. Entonces el aprendizaje tiene, lógicamente, y lo primero, una base biológica. Entonces, si el aprendizaje tiene una base biológica, vinculado está por hecho, no sé cómo decirlo, con lo neurobiológico. Entonces, por esta base biológica del aprendizaje, nosotros tenemos un conjunto de células que una de las grandes funciones que tienen, principalmente para sobrevivir, es aprender. Bueno. Entonces, hay una naturaleza biológica, es lo neuro. Hay una naturaleza ambiental, es lo socio. Sino también vamos a decir socioaprendizaje. ¿No? Entonces, el aprendizaje responde, hay una naturaleza emocional del aprendizaje. Entonces, vamos a decir emocioaprendizaje. Entonces, es esa forma de ver, ¿no? El aprendizaje ocurre en el cerebro humano gracias a esta red enorme que tiene de billones de células nerviosas, 86 mil millones de células, no 100 mil millones como pensábamos antiguamente. Ocurre porque está conectado con un cuerpo, porque si no hay cuerpo que le lleve el input, cómo se construye el aprendizaje. Por eso Patricia hace hincapié en este tema. O sea, para hablar de aprendizaje tenemos que hablar del input. No hay, como decía Aristóteles, no hay nada en el cerebro que no haya entrado por los sentidos. Entonces, se tiene que construir los aprendizajes, principalmente en la infancia, desde la dimensión sensorial, ¿no? Y ahí tú comenzabas a preguntar esa curiosidad del niño, ¿cierto? ¿Qué preguntabas? Sí, cómo digamos, involucrar que la curiosidad es innata en el ser humano para el aprendizaje. Uh-huh. Y esa curiosidad para el aprendizaje, yo la conecto mucho con este gran rol que tiene el aprendizaje para el sistema nervioso central, que es modo supervivencia, modo adaptación, porque si yo no aprendo, no me adapto, si yo no aprendo, no sobrevivo a este entorno. Entonces, ¿qué tiene que hacer el cerebro? Buscar recursos, el sistema nervioso en sí busca los recursos para apropiarse, ¿no? Para inferir qué es lo que hay ahí y que yo puedo utilizarlo a mi favor para poder aprender y para poder hacer con que lo aprendido se transforme en algo en mí y se quede instalado, entre a un sistema de memoria y que luego yo lo utilice. Entonces ahí es donde vemos todos los seres humanos, todos los niños y niñas ya nacen dotados de herramientas que los permite aprender. La curiosidad, el asombro, el pensamiento científico. O sea, estamos haciendo cursos de posgraduación y que sabemos que muchos, ahí está Patricia que es nuestra gran cabeza en todo eso, en nuestras instituciones. Ahí vemos como personas que vienen a posgraduación y que no tienen noción aún de qué cosa significa el pensamiento científico, cómo investigar, ¿no? Cómo hacer una pregunta, cómo plantear un problema. Y eso hace el cerebro humano desde el comienzo, ¿no? Esas habilidades que están alrededor de esta gran tarea compleja que está vinculada con la investigación, sí, lo tiene el cerebro humano. Discúlpame, te interrumpo. Entonces, la pregunta aquí que surge sería, ¿qué estímulos son adecuados para que un centro educativo, los padres de familia, ayuden realmente a desarrollar esas funciones del aprendizaje en los niños? Bueno, para hablar de las funciones ejecutivas tenemos que hablar del neurodesarrollo, ¿no? El proceso de neurodesarrollo empieza 3 semanas después de la concepción y es muy largo el proceso. Perdón, qué pena. Es que aquí hay otro mito.
desde los 6 meses de gestación sí se desarrollan algunos sentidos. Sí, los sentidos se despiertan en el vientre materno, ¿ya? Los sentidos se despiertan en el vientre materno. Y más aún, no solo los sentidos, la base biológica, hasta para procesos cognitivos tan complejos, se despiertan también allá en el vientre materno. O sea que sí es importante empezar a estimular desde el vientre materno. Sí, Daniel, nosotros venimos haciendo unos diálogos a nivel de políticas públicas para los programas para la infancia y justamente ayer estábamos con un grupo y lo que mencionaba era un gran político muy importante de América Latina, muy importante, por ética no puedo decir la persona, me decía, ¿cuál es el mejor programa para la primera infancia que encontraste en América Latina? Y yo le dije, hay muchos programas muy buenos, muchas estrategias, iniciativas muy buenos, pero aún no encontré el mejor. Porque el mejor programa para la primera infancia no empieza en la infancia, empieza antes, en el momento prenatal. No, empieza antes de la concepción, es preconcepcional. Porque si yo comienzo en educación básica, ¿no? En educación de los adolescentes, no sé cómo decir cómo es en Colombia. Secundaria. Educación secundaria, si yo comienzo ya a hacer una educación para la parentalidad, para la maternidad, para la paternidad, para la conjugalidad, no solamente la educación para la sexualidad, ¿no? Para la responsabilidad en la sexualidad, no. Si yo comienzo a hacer un desarrollo conceptual sobre qué significa tener un hijo desde la adolescencia, todo lo que sucede en el momento prenatal, en el proceso de desarrollo de este hijo, yo ya estoy proyectando una primera infancia totalmente diferente. Entonces, comienza ahí con los adolescentes entendiendo qué realmente es dar vida a un otro ser humano. Luego, el segundo paso que es tan importante es la educación prenatal. Nosotros abogamos más por educación prenatal que estimulación prenatal. Porque la educación prenatal, tú educas a la mamá y al papá para que puedan pasar por esta etapa prenatal, para que puedan entender ese proceso de neurodesarrollo que comienza ahí, tan solo 3 semanas después de la concepción. Y la educación ahí, Daniel, ya para nosotros, lo que nosotros venimos abogando desde la Asociación Educativa para el Desarrollo Humano, desde hace 20 años, ahora con el Instituto Mente, Cerebro y Educación, es que necesitamos diferentes profesionales unidos entendiendo el neurodesarrollo. Yo digo que el neurodesarrollo es el santo grial perdido, ¿no? O sea, es ese eslabón que va a unir muchos factores, porque si un obstetra entiende el neurodesarrollo, él le va a estar dando a este niño que va a nacer unas posibilidades tremendas, porque él va a hacer una buena educación prenatal con este niño, con esta mamá, y este niño o niña ya viene de un momento de gestación donde va a estar no solamente bien alimentado en su primer entorno, sino las emociones de esta mamá también van a estar alimentando apropiadamente a este proceso de neurodesarrollo. Entonces, ese proceso de neurodesarrollo es largo y respeta principios que establece la genética. Y uno de los principios que establece la genética es el principio, está relacionado a la mielinización y hay un principio de direccionalidad, ¿no? O sea, cómo es que estas células nerviosas se van agrupando, comienza a establecer sinapsis y cómo es que estas sinapsis cada vez más efectivas van haciendo con que los circuitos se vuelvan altamente funcionales. Perdóname. Entonces, en esta regla de obedecer determinados principios está la maduración paulatina de estos circuitos. Y en esa maduración paulatina, ¿qué es lo que vemos? Vemos la maduración de estructuras subcorticales hacia estructuras corticales.
y a nivel de estructuras corticales desde la parte occipital hasta la parte prefrontal. Entonces, el cerebro está organizado de una manera espectacular, de tal manera que a mayor mielinización y maduración de la región frontal del cerebro, más complejas son las habilidades que el ser humano puede ejecutar. Aunque muchas de esas habilidades, aunque no las ejecute de una forma óptima en la primera infancia, ya están ellas en pañales, ¿no? Ellas ya están en pañales. Y esas funciones ejecutivas durante muchos años, por eso le decía, te decía al comienzo de nuestro encuentro, lo importante que es mantenerse actualizado, porque durante muchos años la neuropsicología tomó las funciones ejecutivas como un nicho de estudio, de investigación, de acción, etcétera, y se miraba las funciones ejecutivas muy en función a la adolescencia, a la etapa de la adolescencia, ¿no? Y se miraba mucho más a la disfuncionalidad de esas funciones ejecutivas. Y con las neuroimágenes y con el avance en la neurociencia, se pudo observar esto, que desde temprana edad, desde a partir del nacimiento, nosotros tenemos todo un soporte biológico que nos permite ir desarrollando esas funciones ejecutivas, Disculpa. de menos a más. Ok. Me surge una pregunta a partir de lo que tú dices, porque entonces, viéndolo de esta forma, pues que es correcta, la gran responsabilidad es la de los padres, ¿no? Porque un papá que fundamente bien esas, vuelvo y digo, estímulos para ir cimentando esas funciones ejecutivas, es más necesario el docente que las fundamente, como tú muy bien decías, que se actualice, pero ¿y qué hacemos con los papás que muchos o algunos creen que es dejar el niño en el centro educativo, pero no en casa hacen los ejercicios correspondientes de guiarlos, de planificar con ellos, de organizar, de regular incluso las emociones de ellos mismos y la de sus propios hijos, o generar comportamientos necesarios pues para adaptarse? ¿Qué se puede hacer ahí? Es excelente tu pensamiento porque cuando miramos a ese proceso de neurodesarrollo y miramos los picos de plasticidad del cerebro, o sea, cuando el cerebro es altamente sensible a las experiencias del ambiente, porque la genética, el sistema nervioso, es el desarrollo del sistema nervioso es el encuentro entre factores genéticos y ambientales, y hay un porcentaje que la genética actúa y el otro porcentaje que actúa el entorno. Entonces se encuentran los dos para construir al sistema nervioso y al cerebro en sí. Entonces cuando miramos estos picos de plasticidad, cuando miramos todo eso sucediendo, vemos que hay un porcentaje altísimo de eventos que suceden antes que los chicos entren al sistema educativo. Entonces, en este pico del proceso de desarrollo, del neurodesarrollo en sí, quien tiene la mayor responsabilidad son los papás. Entonces, ahí está donde la educación para padres también ya tiene que hablar de estos aspectos, ¿no? Cómo es necesario que los papás entiendan que el lenguaje oral es uno de los factores claves para la vida del ser humano. Y no solamente para su sistema de comunicación, sino que el lenguaje oral es la plataforma de despegue de la comprensión lectora que va a ocurrir 7 años después que este niño nació, ¿no? Entonces es muy cierto lo que dices, hay que abrir acceso, dar acceso a los papás a ese tipo de conocimiento. Yo quiero preguntarle a Patricia, ¿qué se puede entender entonces cuando hablamos de lo que son las funciones ejecutivas de los niños de los 0 a los 3 años? Bueno, las funciones ejecutivas subyacen al aprendizaje y entonces, sí, como ha dicho Ana Lucía, el lenguaje, por ejemplo, es una función que necesitamos para poder aprender a leer, a entender lo que leemos. Entonces, si yo sé que es una función básica y sé que hay zonas vulnerables en nuestros países donde la gente habla poco a sus niños porque
también los padres tienen un bajo nivel de lenguaje y quizás son analfabetos, no saben leer. Entonces, a esos padres lo que le tenemos que decir es que le hablen en su lengua materna todo lo que puedan, porque si manejan mejor otra lengua que no sea el habla castellano, pueden hablar en su idioma, que les hablen mucho, que les cuenten cuentos, aunque no sean leídos, cuentos, historias, que también van a ir haciendo que su imaginación y su lenguaje y su vocabulario se amplíe. Y cuando entren a un centro, como tú dices, ¿no? Muchos de las personas que te siguen son maestros, docentes, tienen que tener en cuenta en el preescolar que si son niños que no tienen recursos de lenguaje, se los tienen que dar. Entonces, muchas veces pierden tiempo pensando que la motricidad fina es importantísimo para escribir y leer. La motricidad fina ya no es ni siquiera tan importante porque uno tecleando escribe. Pero ¿qué tecleo si no sé escribir, si no sé formar palabras, si no sé qué esa palabra significa? Entonces, lo más importante es el lenguaje oral. Entonces, construyan historias, cuentos, como antes que nos contaban con franelógrafo, no tiene mucho material, lo que tiene es el material humano, es quien crea una historia bonita, quien fomenta. Y tiempo que lo tienen en la escuela, porque van de 8 de la mañana a 1 de la tarde, o el horario extendido cuando los padres trabajan hasta las 5, ¿no? Entonces, tantas horas, uno dice, bueno, entonces para que no se aburran los pongo a pintar. Pero niños pequeños de 3 años no necesitan pintar, ni no salirse de la línea, ni cortar derecho. Lo que necesitan es jugar. En el juego van a jugar y crean historias con los otros compañeros. Esa socialización que se da va a ir haciendo que las funciones ejecutivas desarrollen, porque como dice Ana Lucía, estamos genéticamente predispuestos a desarrollarlas. Si no hay estímulo, y el estímulo no necesariamente es, como antes se decía, estimulación temprana. No, es una estimulación adecuada en el centro educativo. Los docentes, los profesores, los cuidadores, como tú dices, muchos de ellos no tienen el título profesional, pero a buena hora, invitémoslos a que ellos lean cuentos, se los lean a los niños y que si están en otro idioma se inventen historias con las figuras, porque a veces reciben donaciones y uno dice, bueno, pues yo no sé ese idioma. No importa, tú cuéntale la historia que tú quieras al niño, el niño no lo va a leer, pero le está generando toda una red importantísima que la genere el lenguaje oral. Y además, otras funciones que estás desarrollando es la atención, la memoria de trabajo, que es necesaria para poder aprender, la flexibilidad cognitiva, porque podemos cambiar la historia, ¿no? Hoy día te conté esta historia, pero mañana le vamos a agregar otro cuento más o un final distinto. Cambiar el final, cambiar el comienzo, el medio. En vez de comer manzanas, comieron plátanos y se ríen. Y esa risa y ese intercambio hace que el cerebro comience a generar muchas conexiones, tanto químicas como además físicas, ¿no? Que son eléctricas. Sí, pero aquí perdón, una contrapregunta, digamos, es que aquí en Colombia se ha dado también una moda y es los métodos, por ejemplo, método Doman, el Montessori. ¿Qué efecto tienen? ¿Sí sirven realmente para esta génesis en los niños o simplemente hay que ser cuidadosos y dedicarles tiempo? Yo creo que Montessori abrió la puerta a la educación preescolar. Espectacular, Montessori. Y es espectacular, o sea, Sí. pero, ¿qué pasa si no tengo el material? Porque no me donaron el material, no lo compré. Uso la base teórica de Montessori y utilizo pues otro material. Ajá. Mira, yo siento lo siguiente, que la mejor educación nunca la vamos a encontrar, porque la educación es un acto entre agente y beneficiario, ¿no? Entre actores, pero podemos acercarnos a una educación muy buena. Y al acercarnos a esa educación muy buena, para nosotros está en mirar a 6 dimensiones que nos construyen como seres humanos: social, sensorial, física, emocional, cognitiva y moral. Cuando miramos esas 6 dimensiones y venimos trabajando en eso hace más de 25 años,
no damos un peso más alto a una dimensión que a otra, como dijo Patricia, ¿no? No hay que poner al chico a hacer motricidad fina todo el tiempo, porque eso no lo va a llevar a la lectura y a la comprensión lectora. Entonces hay que hacer, porque intentaron hacer con que aprendan a leer por medio de copiar planas, mame, mi, momu, babe, bi, bobu, ¿no? O mirar esas dimensiones y encontrar el equilibrio entre ellas. Sí, bueno, las funciones ejecutivas hay las funciones principales y otras más, ¿no? Que por eso tenemos un curso de funciones ejecutivas para que se puedan ir desarrollando una a una y cómo funcionan y para qué. Y una vez que tú tienes, como dice Ana Lucía, ¿no? Una vez que tú tienes claro las dimensiones, ya las vas usando porque son multidimensionales, no se desarrollan solo en la corteza prefrontal, juegan con todo el cerebro y muchas veces son las que nos ayudan, bueno, no muchas veces, son las que nos ayudan a autorregularnos. Entonces van unidas funciones ejecutivas con autorregulación. Excelente, porque en el ambiente nuestro un poco la confusión, aunque que es fundamental, los papás tienen también mucha relevancia en el momento del desarrollo de esas funciones ejecutivas, ¿no? Entonces, esto es bastante importante, digo yo, porque los profesores, las profesoras, se afanan mucho que son solo ellas y los papás, en muchos casos, no en todos, sí, se lavan las manos y antes se enojan con las profesoras. ¿Y por qué mi niño no está así? No, es que el niño en la casa está solo, tiene desde las 3 de la tarde que llega hasta las 8, nadie habla con él y él solamente está sentado en el televisor. Ah, pero es que yo no puedo hacer más, yo tengo que trabajar, pero no se dan cuenta que ellos también tienen que hacer ese estímulo. Bueno, ¿qué estaba diciendo la doctora Ana Lucía para que lo redondemos mucho mejor? Ya, para cerrar la idea, entonces, si nosotros podemos mirar este encuentro entre educación y las 6 dimensiones que nos construyen, que nos conforman como seres humanos, nos vamos acercándonos a mucho más aciertos que a errores. Entonces, esta armonía entre las dimensiones permite que la estrategia pedagógica sea altamente potencial. Como dijo Patricia, el juego para el cerebro infantil es la metodología más atractiva, porque si tú tienes idea de esas 6 dimensiones, tú puedes armar un juego, plantear un juego donde estas 6 dimensiones dialogan entre ellas, trabajan en conjunto con un objetivo muy complejo que es desarrollo de funciones ejecutivas. Entonces, cuando hablamos de funciones ejecutivas, hay un consenso mundial en que hay un grupo de funciones ejecutivas básicas y complejas. Las básicas están el control inhibitorio, la flexibilidad cognitiva y la memoria de trabajo, como dijo Patricia. Entonces, en algunos juegos que la familia o la escuela plantea, el niño tiene la posibilidad, la niña tiene la posibilidad de usar su control inhibitorio, porque hay reglas para este juego. Por más que él quisiera robarle la carta al compañero, no va a poder robarle porque hay una regla, ¿no? Él usa de flexibilidad cognitiva, él está armando una torre de cubos, pero colocó una pieza con peso mayor por encima de una menor y con peso más liviano, se va a caer. Entonces la flexibilidad cognitiva le dice, ok, planificaste algo que no funcionó, vuelve a planificar y planifica de otra manera, intenta encontrar una nueva forma de hacer, ¿no? La memoria de trabajo está en todo. Mientras yo voy ejecutando lo que yo estoy planificando, tengo que mantener en mi memoria el plan que yo tenía. Entonces, el juego te permite no solamente estimular esas funciones ejecutivas básicas, te permite abrir la puerta para funciones ejecutivas más complejas, que es la toma de decisión, ¿no? La resolución de problemas, pero a la vez está haciendo un encuentro saludable entre estas 6 dimensiones. En los últimos años, la preocupación que tenemos con relación a las metodologías que entraron, a las corrientes pedagógicas que entraron o no pedagógicas que entraron a la educación infantil es enorme. Se empacan
enlatados, se empacan formas de hacer educación infantil porque observaron que eso funcionaba en otro ambiente. Yo me acuerdo de lo que sucedió, por ejemplo, con el tema de Reggio Emilia, que en Colombia sé que es muy fuerte la tendencia de establecer lineamientos de Reggio Emilia en la educación infantil. Y Reggio Emilia, lo que sucedía en Reggio Emilia, una ciudad posguerra, era que la educación para la infancia respondía al contexto que ellos vivían, a esta realidad, ¿no? A los insumos que ellos tenían ahí, lo que sobró de la guerra tirado por el piso, que ellos podían utilizarlo y transformarlo en un objeto con funcionalidad. Entonces, vino la moda, vamos a empacar, nosotros hacemos Reggio Emilia, pero ¿qué significa hacer Reggio Emilia? ¿No? Lo que tenemos que hacer es inspirarnos en estas filosofías que tienen evidencia científica que funcionan, porque ya sabemos que hay muchos investigadores que fueron a Reggio Emilia, que probaron, que colocaron ahí formas de ver que esa metodología planteada o esa estrategia que utilizaban funcionaba. La idea es esa, es inspirarnos y ver que, ok, esto tiene evidencia científica, sí, podemos utilizar. Glenn Doman fue una de las personas de gran destaque en el mundo de la primera infancia. ¿Pero en qué sentido? En el sentido que Glenn Doman creía eso allá en los años 50, ¿eh? Cuando los estudios de neuroplasticidad ni siquiera tenían el bagaje que tienen hoy. Pero Glenn Doman creía en la plasticidad del cerebro. Él creía que al hacer determinadas actividades con los niños y niñas que tenían lesión cerebral podrían ayudarlos en su organización neurológica. Porque, como sabemos, la organización neurológica tiene un tiempo espectacular de 8 años de vida. Hay 8 años de vida que tú logras ver esa organización neurológica de una forma espectacular, ¿ya? Que a nivel de dimensión motora, esa organización neurológica te permite tener una mano dominante con la cual tú vas a escribir, ¿cierto? Entonces, Glenn Doman, su gran trabajo fue dedicado a niños y niñas con lesión cerebral. Entonces, él ha creado un método para activar esas vías sensoriales que dijo Patricia, porque al activar esas vías sensoriales, visual, táctil, auditiva, le permitía a este cerebro que estaba en desventaja a nivel de neurodesarrollo apurarse a partir de esos estímulos para conseguir una mejor organización neurológica. Pero ¿qué sucedió? La educación infantil en Estados Unidos tenía un corte muy asistencialista y los papás no estaban contentos con esto y comenzaron a ver los logros que tenía Glenn Doman con su metodología para trabajar con niños con lesión cerebral y comenzaron a adaptar determinadas de estas estrategias a la escuela, ¿no? A la familia en sí primero y luego fue llegando a las escuelas. Entonces, ¿qué hay de la metodología de Glenn Doman? Hay cosas espectaculares ahí que funcionan para el cerebro, por supuesto que sí. Pero hay otras cosas que la neurociencia cognitiva ya investigó y que dijo, gracias Glenn Doman, tú has hecho un gran aporte. Sin embargo, ahorita ya entendemos que el cerebro aprende a leer de una forma más fácil desde otra vía, porque una de las cosas que propone Glenn Doman es la lectura globalizada, ¿no? Con los bits de palabras y que los chicos van aprendiendo a leer las palabras en sí como un todo. Y él tiene una metodología muy bien diseñada. Solo que pasa que para esta época fue fantástico, ¿no? Pero para esta época de ahorita tenemos un conjunto mucho más sólido de evidencia científica de investigadores como Stanislas Dehaene, que consiguió identificar dentro del cerebro humano el buzón de las letras, donde las neuronas se reciclan para aprender a leer. Entonces, algunas de esas metodologías tenemos que agradecer y dejarlas allá. En cambio, Montessori, por ejemplo, hay muchas cosas de Montessori en la actualidad que tenemos que seguir inspirándonos en ella y utilizándola porque
ya vimos que la evidencia demostró que su planteamiento desarrolla de una forma muy increíble. Ahí está, aprender a leer con Stanislas, muy bueno, muy bueno. Él trabajó con nosotros tenemos un vínculo con su laboratorio, es uno de mis mentores y ahí el trabajo que él viene haciendo a nivel mundial es increíble porque fue uno de los científicos que abrazó la educación, ¿no? Porque eso también hay que reconocer, hay muchos científicos como él, como Mary Helen Mordino-Young, como David Daniel, Daniel Ansari, que abrazaron la educación y dijeron, ok, hagamos con que nuestras investigaciones realmente puedan aportar al sistema educativo. Entonces, solo para cerrar, Montessori, como decía Patricia, es una puerta abierta al desarrollo de la autorregulación, no solo de las funciones ejecutivas. Entonces, si el educador tiene conocimiento, el conocimiento te libera, el conocimiento correcto, sin mitos, te libera. Entonces, cuando él tiene ese conocimiento, eso significa, ok, ven para acá, filtro, uy, no, eso no sirve, esto por aquí es, ¿no? Entonces, el gran reto de la neurociencia educacional es ese, es unir el conocimiento, la evidencia científica con la capacidad potencial que tiene el profesor de construir estrategias prácticas para el aula. Excelente, pues ustedes están dando una clase magistral, realmente nos están dejando bibliografía y en fin, muchísimas cosas. Y bueno, basándonos en todo lo que ustedes me han comentado desde las funciones ejecutivas, ya viéndolo desde el niño de 0 a 3 años, concretamente, ellos aún no manejan una conciencia de sí mismos. Ellos están, digámoslo así, vulnerables frente a lo que papá, mamá y sociedad les planteen a ellos. Ellos no tienen la capacidad de decir, esto que me dijeron me ofende, no lo tomo, sino que ellos toman literalmente, se puede decir, todo estímulo que venga de su casa. Muchos relacionan esto con el desarrollo de la conciencia. Entonces, cuando el niño lamentablemente recibe una cantidad de estímulos que no son o que sí son, pues ya eso va a quedar muy en su inconsciente en los procesos educativos. Aquí la pregunta es, ¿qué es la conciencia en la neurociencia? Bueno, la conciencia, hasta mismo Stanislas Dehaene, es un gran investigador en este tema. Más te sugiero un libro, solo que lo tengo en inglés, ¿ya? Y por suerte, dedicado por Stanislas. Bueno, no, ahí ya me dio envidia, Este es un libro espectacular. Para quien quiere entrar a entender qué significa la conciencia en el ser humano, yo indico Stanislas. ¿Por qué? Entender algunos aspectos del funcionamiento del ser humano nace allá en las manos de los filósofos, ¿no? En el mismo Descartes, que quería encontrar esa esencia y decía, ya, claro, entonces primero pienso y luego existo. Y los científicos están en la actualidad mostrando al contrario, ¿no? Están mostrando al contrario cómo las emociones, cómo el aspecto social es básico para el desarrollo de la conciencia, para el desarrollo del aprendizaje, para el desarrollo del cerebro en sí. Entonces, los estudios vinculados con la conciencia humana en sí son estudios aún emergentes, ¿no? No conseguimos encontrar una definición simple, sencilla y universal para la conciencia, porque como es algo impalpable, porque una cosa es que yo diga lóbulos frontales, yo los puedo ver con neuroimágenes, ¿cierto? Pero la cosa es esos procesos cognitivos, esos procesos mentales, esa conciencia que no es palpable, ¿cómo es que vamos dándonos cuenta de su proceso de desarrollo? ¿Cómo es que nos damos cuenta de cómo funciona? Y de ahí es donde venimos, Daniel, viendo que hay muchas propuestas y muchas corrientes, ¿no? Y dentro de las
de las propuestas que nosotros investigamos, que nosotros seguimos, nos gusta mucho posturas como de Stanislas, como de Celazo, de personas que comienzan a ver esas bases biológicas también que están vinculadas con la conciencia. Por ejemplo, hay investigaciones que demuestran que el desarrollo de la conciencia también tiene su génesis en el vientre materno. ¿Por qué? Porque no vemos la conciencia estrictamente en el nicho cognitivo. Vemos la conciencia abrazando otros aspectos y otras dimensiones del desarrollo humano, como por ejemplo la dimensión sensorial. Porque ¿tienes o no tienes conciencia del dolor? ¿Tú tienes conciencia del dolor? Por supuesto. Tenemos conciencia del dolor. ¿Y cómo tenemos conciencia del dolor? Porque en el sistema somatosensorial yo tengo un mundo de receptores a nivel de piel llamado nociceptores, que son los que reciben estímulos que nos causan dolor. Entonces, mira el diálogo tan grande que hay entre lo sensorial, ¿no? Y la conciencia en sí. Entonces, pero me surgió una duda que se sale un poco del tema, pero entonces la conciencia tiene relación también con los neurotransmisores. todo tiene relación con neurotransmisores. Todo. O sea, sabemos que son muy importantes, sabemos que hay sinapsis químicas y sinapsis eléctricas y los neurotransmisores tienen este gran trabajo de llevar información, de ayudar en el envío de esta información. Son nuestros mensajeros químicos. ¿No? La semana pasada estábamos en un foro con el gobierno de Nicaragua hablando de prevención de drogas para el adolescente y me tocó hablar de esto, ¿no? Cómo los neurotransmisores son totalmente destrozados por la química que entra por medio de las drogas, ¿no? Cómo la droga logra interceptar el trabajo de un neurotransmisor. Y el mundo químico del cerebro se va cambiando y por eso cambia la conciencia que tiene acerca de lo que es correcto y lo incorrecto, porque finalmente, ¿qué hace? La cocaína intercepta las sinapsis dopaminérgicas, la producción de dopamina cambia, hay placer, entonces, ¿qué hace el sistema de gratificación? Uy, repíteme esta cosa. Entonces, claro, la droga es malísima a nivel de conciencia, yo sé, la droga es mala, escuchamos eso desde que hemos nacido, Pero el sistema nervioso y el cerebro interpretan, ese sistema de gratificación interpreta de forma diferente. Bueno, pero ahí entonces vemos que sí el ambiente en el cual el niño se desarrolle emocionalmente sí va a tener una influencia directa con la conciencia. Sí, o sea, el desarrollo de la conciencia ya está dándose, si miramos desde un enfoque más holístico, ya está dándose desde el desarrollo de la conciencia sensorial, ¿no? Mi cuerpo, que siente mi cuerpo, yo estoy consciente de las sensaciones de mi cuerpo, lo que dijo Patricia, de lo que está afuera y de lo que está dentro, de lo interoceptivo, ¿no? Entonces, tengo conciencia de mi cuerpo, luego tengo conciencia de mis emociones, de mis estados de ánimo, que es la conciencia personal. Luego el paso adelante es la conciencia social. Tengo conciencia del mundo, del otro, de las emociones del otro, de los comportamientos en el otro. Entonces, son varios factores que en conjunto te permiten llegar a estos niveles más complejos de conciencia. Porque, por ejemplo, las funciones ejecutivas, el control inhibitorio, la autorregulación, necesitas de conciencia, necesitas meter conciencia y voluntad para que esas funciones realmente se desarrollen. Hay una tendencia que se está formando aquí en Colombia
por el Internet, por YouTube, y es que la conciencia tiene una amplia relación con lo espiritual. ¿Eso puede ser? Bueno, yo creo que lo espiritual también viene dentro del contexto, ¿no? Del contexto en el que vivimos, porque hay culturas que son mucho más espirituales que otras son más materialistas, ¿no? Ponen el espíritu en el dinero, en las cosas, en los objetos, y otras las ponen en el sol, en la luna, en el aire, en un espíritu en sí, entonces, en un Dios. Y entonces eso también nacemos en ese contexto, y poco a poco podemos, con nuestro pensamiento crítico, poder discernir si es que estamos en acuerdo o en desacuerdo. Pero y además cambiar, porque cambiamos de contextos también al entrar a una escuela, al entrar a una universidad, o a otro país, o nos mudamos, o conocemos otras culturas. Van a generar otras redes en nuestro cerebro, y dependiendo de nuestras tendencias a lo largo de la vida, iremos cambiando o quedándonos más arraigados a nuestros contextos culturales, ¿no? Entonces, la transculturalidad también tiene que ser un tema que se aborda desde la escuela, porque el maestro tiene que entender de que todos los niños, en eso de la diversidad, ¿no? Y hace un ratito iba a decir eso, vemos que la diversidad es también entender esta multidimensionalidad del ser humano, que trae de genética, trae de ambiente, ¿no? Y ese ambiente es cultural, es emocional, es social, es religioso en muchos casos, o al revés, ¿no? Puede haber drogas alrededor, robos alrededor, personas que mienten constantemente, y ese es el contexto del niño que tenemos, ¿no? O niños agredidos, violentados, malnutridos, y etcétera, de vulnerabilidades que hay. Entonces, ahí es qué conciencia va a tener este niño del bien y del mal, la dimensión moral, por ejemplo, ¿no? Y tener que entenderlo. No es que el niño sea un niño que quiera mentir, sino que todos mienten a su alrededor, entonces la mentira es parte de su entorno, ¿no? Bien, ¿y de pronto han tenido conocimiento de lo que es la inteligencia espiritual de Howard Gardner? Sí, ahí es donde hablamos de el mantenerse al día, ¿no? De la evolución de la investigación en sí. Solo quiero dar una idea de lo que estábamos hablando, de la conciencia y de la relación, eso de la espiritualidad que mencionaba Patricia. Y ahí llego allá a la inteligencia espiritual. Entonces, si nosotros miramos que la conciencia en sí nace de esos procesos que pudiéramos decir que son preconscientes en el vientre materno, ¿no? Que el feto ya comienza a tener conciencia de su cuerpo, de los estímulos sensorial, etcétera, etcétera. Se va a fusionar ese preconsciente a lo consciente a través de un proceso cognitivo llamado percepción, ¿no? Ahí hay el pase de la sensación a la percepción, porque la percepción es la connotación cognitiva que le das a esta sensación, y luego de esta puerta de entrada al mundo de la percepción, esos datos preconscientes que llegaron a ser hasta medio no comprendidos por el niño en sí, comienzan a tomar cuerpo vinculándose con el desarrollo de estos procesos cognitivos que son súper importantes, ¿ya? Pero la conciencia en sí, lo que ella va a permitir es que nosotros tengamos dominio de lo que está sucediendo dentro de nosotros y fuera de nosotros, ¿no? Y si comenzamos a dominar todos esos factores, nuestras percepciones también comienzan a ser subjetivas, que ahí es donde está algo que me encanta de lo que Patricia conoce muy bien, que es el impacto de la cultura en el proceso de desarrollo humano.
en el proceso de desarrollo de esta conciencia social, porque lo que finalmente esa conciencia te va a permitir, como decía Stanislas, es organizar una información global que está dentro de tu cabeza para utilizarla de forma adecuada. Entonces, dentro de las culturas, yo tengo lo correcto. Entonces, en mi conciencia social, lo correcto es adorar al sol. Dentro de mi conciencia social, ¿no es cierto? Ahí está esa correlación que hay entre lo que voy construyendo dentro de mis principios con el entorno social que yo me desarrollo. Y agarro algo que tú dijiste, Daniel, que es muy serio y muy importante. El cerebro humano en los primeros años de vida no filtra, porque esa conciencia, esos procesos cognitivos también te van a dar la posibilidad de filtrar y separar lo correcto de lo incorrecto. Entonces, ¿cómo no filtra y por qué no filtra? Es porque él necesita aprender, él necesita cargarse para poder estar funcional. Y por no filtrar y por no poner un sello de calidad en las experiencias, muchos de nuestros cerebros infantiles están siendo afectados por factores adversos sin tener a un papá, una mamá o a un educador que lo pueda sacar de ahí. Y con relación a esa interpretación que tenemos de lo espiritual, cuando Howard Gardner plantea sus inteligencias múltiples hace muchos años atrás, viene esa presión, ¿no? Pero nosotros no somos solo cuerpo, cognición, está el tema espiritual. Hay hasta un libro que dice Dios está en el cerebro, ¿no? Hay otro que me encanta mucho, no sé si tú conoces a Antonio Damasio. Antonio Damasio. ¿Has leído a Antonio Damasio? Antonio Damasio también tiene un libro, no me acuerdo el título en español, no sé si lo traje a Brasil, no me acuerdo ahorita, me falla la memoria, pero también, déjame ver, y el cerebro creó al hombre, ese es el título de Antonio Damasio. Entonces tú vas a ver que la ciencia va a ir... Tengo mucha tarea. Sí tiene. La ciencia va a ir trayendo al laboratorio esas cuestiones humanas tan complejas para intentar encontrar la evidencia, pero no todo se va a poder encontrar la evidencia en todo. Y por otro lado, algunas cosas de que hemos hablado hace décadas atrás, como inteligencias múltiples, cerebro reptiliano, cerebro triuno, estilos de aprendizaje, hemisferio derecho versus hemisferio izquierdo. La neurociencia de la actualidad ha demostrado que muchas de esas propuestas se caen por tierra, ¿no? Como Gardner, cuando Gardner propone esas inteligencias múltiples, fue en la década de los 80. Las cosas han avanzado muchísimo. Entonces, ¿cuál es la respuesta de la evidencia científica actual? Claro que Howard Gardner con la inteligencia espiritual lo hizo hace unos 5 años o 8 años, sí, más o menos. Sí. Él también hizo lo de las 5 mentes, ¿no? Él fue avanzando. Pero, ¿qué es lo que sale en la evidencia científica actual? De lo que las personas agarraron de la teoría, porque ese es otro tema que sucede, Daniel, ¿no? Investigadores tienen sus tesis doctorales, tienen sus teorías, ahí viene un grupo de personas, agarra eso y ya lo transforma en metodología, ya lo transforma en la salvación del sistema educativo, ¿no? Y ahí ya sabemos que en la actualidad no hay una mirada tan reduccionista de dónde está esto en el cerebro humano. Entonces, lo musical está acá, lo lingüístico está acá. Hay un centro para el lenguaje y ya sabemos que la visión del cerebro ahorita es menos reduccionista, es más holística. Una pregunta. Un punto sobre a mí me gusta mucho que los profesores no agarren términos que no les suenan bien. ¿Ya? Entonces cuando yo era niña, y seguro ustedes también eran niños, los que tenemos más de, bueno, al menos yo más de 50, me decían que esta señora es inteligente, este niño es inteligente. Menos mal que yo no era adolescente, ¿no? Era niña pequeña. Tú estabas un grado más que yo, pero no importa. Yo me quedo callado mejor.
creo que todos somos contemporáneos. Somos de esa generación Coca-Cola. Bueno, nos decían, ¿no? Qué inteligente, le va muy bien en matemáticas, pero qué inteligente, le va bien hasta en música, ¿no? Era muy inteligente porque tocaba muy bien piano. Bueno, yo no tocaba piano, no bailaba ballet, no me iba bien en las matemáticas, no leía en cuarto grado, no leía. No aprendí inglés, estaba en un colegio de bilingüe, no aprendía. Entonces no era inteligente. Pero yo llegaba a mi casa, ¿no? Y hacía unos legos enormes que ninguno de mis 5 hermanos podía hacer. Bueno, el teléfono antiguo lo conectaba y desconectaba, y cuando se malograba o se descomponía, yo lo componía. Me decían que mi bicicleta se le bajó la llanta, la parchaba, y tenía 8 años, ¿no? Me iba sola a comprar todos los insumos que necesitaba para arreglarla. Entonces, pero no era inteligente. Entonces, la palabra inteligente a mí no me suena bien para nada. Tenías talento, como decían antes. Ni siquiera talento, porque como a nadie le parecía como que interesante lo que hacía, los legos les parecían aburridos, etcétera, etcétera, ni siquiera era talentosa. Entonces, al final les digo, no estoy traumada, porque yo he agarrado todo esto que me pasó de niña, porque después descubrieron que tenía dislexia cuando ya en cuarto grado no aprendí a leer. Felizmente me evaluaron e intervinieron correctamente y se calmaron, ¿no? Porque así como tú dijiste al principio, somos de la generación que si no hacías tu tarea te pegaban, te castigaban, y yo no hacía mis tareas del colegio. Entonces, finalmente, la palabra inteligencia para mí, como persona y como ahora como educadora de educadores y por 30 años educadora de niños y niñas y jóvenes, no me gusta usarla porque creo que todos tenemos un potencial de inteligencia, punto. No sé si espiritual, musical, deportiva o lo que sea, pero creo que todos somos inteligentes porque el cerebro viene para sobrevivir. El que no pudo ser inteligente en todo el sentido de la palabra, quizá no pudo continuar con la vida. Entonces, y qué pena porque se lo hicieron creer, le pusieron cosas en su cabeza y se las creyó. Qué pena, se las creyó la persona. No pudo discernir. Yo en determinado momento me pude dar cuenta de que sí podía aprender inglés, que podía enseñar en inglés, que soy totalmente bilingüe, que puedo aprender matemáticas, al menos para pasar el curso del colegio y de la universidad y los cursos en la maestría. Sí pude, pero porque después cambié y replanteé y usé todo el bagaje que tenía de no poder aprender para volverme una educadora especialista en niños con problemas de aprendizaje. Entonces, yo no soy más inteligente que el que sabe matemáticas o el ingeniero que construye un lindo edificio que ojalá esté bien construido, pero ambos contribuimos a este mundo para que sea mejor. Basándonos en todo esto, será importante entonces desarrollar las emociones en los niños. Sabemos que los niños vienen con, o pues todos venimos con las emociones básicas desde el inicio, ¿no? ¿Cómo podemos decirle a los padres, a las mamás, a los profesores que sean equilibrados si ellos mismos vienen con heridas, con traumas, con complejos? Mira que tú contaste ahora, Patricia, una experiencia que pudo generar alguna emoción y quedarse pues por mucho más tiempo. En el caso mío también ocurrió un caso muy similar al tuyo. Entonces, fíjense que si no sabemos tramitar esas emociones, si nuestros papás o profesores también no tienen el conocimiento, ¿qué podemos de pronto aconsejarles, pues teniendo en cuenta este espacio, para que ellos sean más conscientes de el manejo, el uso, la enseñanza de esas emociones, pues que estén más reguladas, que se conozcan más a sí mismos? Yo solo voy a decir una palabra: equilibrio, porque sí conozco padres que leen el libro y quieren que su hijo sea un robot, ¿no? Del libro, ¿no? Si uno dice, los niños deben dormir 8 horas,
bueno, mejor que duerma 10, ¿no? Porque si 8 son buenas, 10 mejor. Y a los pobres niños de 11, 12 años, donde se está cambiando adolescencia, los están haciendo ir en contra un poco de su biología, ¿no? Entonces, tener que tomar lo que dicen los maestros, lo que dicen los libros, en entrevistas en donde las escuchen, tómenlo y como tú has dicho, tengo tarea, tengo que leer ahora a los autores. Nosotros somos portadores de algunas teorías o la experiencia que tenemos, pero hay escrito muchas cosas que van a equilibrar lo que estamos diciendo nosotras mismas. Los padres tienen que ser equilibrados, no se vayan a los extremos, sean balanceados, sepan negociar, sepan, además, usen su instinto, ¿no? El instinto de padres, padre y madre tienen instinto, les dicen ciertas cosas, escúchense a sí mismos, ¿no? Y como tú dijiste, lo espiritual a mí me ayudó para poder depurar algunos en mi mochila cargaba algunas cosas, bueno, meditando, y eso está probado científicamente, ¿no? Meditando borré de mi historia cosas que me dolían, pero las recuerdo. Borré la emoción fuerte que tenía negativa y me quedé con la historia. Excelente. Hice lo mismo a través de la meditación y por eso digamos que va sanando, va creciendo. Ahí es donde yo pienso, ya esto es algo muy personal, que va aumentando el nivel de conciencia, porque ya yo soy consciente cada vez más de lo que siento. El problema de nuestra generación es que eso no se enseñaba desde pequeños, lo vinimos descubriendo ya en una edad adulta, en donde no hay tanta plasticidad, pero que sí se puede, ¿no? Obviamente sí se puede hacer mejoras. Claro, y alguien del Oriente nos diría, oye, pero son más viejos, o alguien de prehispánico nos diría también lo mismo, ¿no? Bueno, ¿y qué piensa Ana Lucía? No, después de lo que dijo Patricia, yo creo que estamos completos. Yo creo que agregaría a ese equilibrio, a esa intuición, a todo esto, agregaría una palabrita: búsqueda de conocimiento, ¿no? Yo creo que yo solía decir eso, tenemos un programa para padres de familia que se llama PROFAM, Programa de Orientación e Formación para la Familia. El año pasado hemos trabajado con más de 1000 padres de una manera impresionante durante todo el año. Este año arrancamos este mes también este programa, y yo les decía que hay una frase que suele decir que los niños nacen con el pan debajo del brazo, ¿no? Y yo quisiera cambiar, que los niños nazcan con un manual de instrucción debajo del brazo, para que los papás sepan, busquen conocimiento y entiendan que el rol que tienen ellos en el proceso de desarrollo de estos niños y niñas es fundamental. Entonces, cuanto más conocimiento yo tengo, no solamente de cómo va a ser el cuarto, cómo va a llamar mi hijo, qué colegio lo voy a poner, sino es cómo se desarrolla este ser humano que está aquí bajo mi responsabilidad. Yo creo que tener acceso a ese tipo de conocimiento va a hacer con que cambiemos una generación de niños de una forma espectacular, cambiando el mindset de los padres que están en este tiempo abiertos a una nueva propuesta de parentalidad. Me encantaría mucho que ustedes dejaran un mensaje a profesores, a padres de familia, y también que le contaran a los papás ustedes qué hacen y cómo pueden colaborarles, ayudarles a través de su conocimiento. Lo que hacemos en el IMSE, que es el Instituto Mente, Cerebro y Educación, es formar gente con gente. No nos grabamos y que nos miren y que ahí den un examen, sino hacemos tareas que sirvan para su práctica y su contexto, porque todos nuestros alumnos no vienen del mismo lugar. Tenemos gente del Andes, gente del Amazonas, gente de la costa, gente de lugares privilegiados con todo lo que puedan tener, gente que no tiene internet, que nos sigue desde su celular. Entonces, contextualizamos lo que hacemos. Y a los padres de familia
que nos buscan, los ayudamos y además, bueno, como ACET participa en formación también de padres de familia en los cursos que dictamos a nivel internacional, ¿no? De una forma así simple, la asociación es como que la madre de todas, ¿no? La asociación la fundé hace más de 20 años atrás y hemos venido en estos últimos 20 años fomentando esa rama de la neurociencia que no sabíamos en esa época ni cómo llamábamos. Nuestro primer curso fue en neuropedagogía. Tuvimos años de formación en neuropedagogía. Tuvimos como 17 promociones de aproximadamente 50 participantes en cada promoción, 23 promociones durante muchos años en neuropedagogía. Pero la suerte es que las cosas avanzaron. Yo pertenezco a un grupo de Estados Unidos, soy parte de un cuerpo de asesores de la Sociedad Internacional Mente, Cerebro y Educación que nació en Harvard, pero que ahorita ya es una sociedad autónoma. Y gracias a los esfuerzos de esta sociedad, ya muchos mitos se cayeron, hasta las terminologías, y ahorita hay 3 nomenclaturas aceptables, que es mente, cerebro, educación, neurociencia educacional y neuroeducación, aunque estamos luchando para que no invada al área de la neuroeducación esos mitos tan tristes que prometen a los profesores y a los padres: mira, con esto tu hijo va a aprender mejor, con eso tus alumnos van a ser mejores lectores. Hay que tener mucho cuidado con esto. Entonces la asociación funda otras instituciones, el laboratorio Child Development Lab, que es donde hacemos las investigaciones, donde transformamos la neurociencia en algo aplicable y amigable para el sistema educativo. El Instituto Mente, Cerebro y Educación, que es nuestro único centro de formación. Además, tenemos un fondo editorial en que este año comenzamos ya a lanzar diferentes artículos, diferentes libros para abrir acceso a este conocimiento a los padres y a los educadores. Y dentro de las actividades de la asociación están las consultorías que hacemos con gobiernos de diferentes países, con actores de los ministerios de educación, y principalmente tenemos el programa de formación y orientación para las familias, porque creemos que si conformamos una comunidad de padres y educadores con conocimiento, las estrategias, tanto en los patrones de crianza cuanto en la práctica pedagógica, van a abrir una plataforma de desarrollo humano espectacular. Tienen una labor hermosa. Yo a veces me siento solo en esta labor, pero cuando ya veo personas como ustedes con tanto conocimiento, nace un rayo de esperanza. De verdad que... Hay que unir fuerzas, Daniel. Sí, hay que hacerlo. A mí, yo soy un apasionado del tema, amo esto y es mi vida. O sea, yo realmente creo que Dios me creó para esto, para estar con los papás, con los niños y con los profesores, porque es lo que hago a diario. Es como, yo me siento un evangelizador. Eso yo a toda hora estoy hablando del tema. Y hasta mi hija a veces me dice: papá, ¿puedes ser un papá normal? No. Entonces me toca, bueno, como... ese es lo que les toca a nuestros hijos, ¿no? Cada vez que estamos almorzando, sí, mamá, flexibilidad cognitiva. Así es. Yo me acuerdo que hace muchos años mi hija, cuando entró en la adolescencia, un amigo comenzó a fumar marihuana y ella llama a los amigos a la casa y le dice: mamá, diles a todos qué causa la marihuana en el cerebro. Y es increíble eso, ¿no? Es increíble. Bueno, ¿y cómo las pueden contactar? ¿Dónde las pueden contactar los profesores de Colombia? ¿Si hay posibilidades de estudiar con ustedes desde Colombia? Sí, nos pueden ubicar en las redes sociales del INSE, imse.aced, y en el correo electrónico info@imse.la. Somos discretos, todavía no estamos en la furia de las redes sociales, de los 15 millones de seguidores, no, porque
tenemos que priorizar, ¿no? O bien nos dedicamos a investigar, a construir contenidos. El trabajo de Patricia como directora académica es bien arduo porque de nuestras propuestas de formación queremos que esta persona no salga solamente con conocimientos, sino salga con herramientas para transformar su práctica. Entonces ahí hay todo un proyecto, un diseño de un proyecto de investigación-acción que se tiene que hacer en nuestros cursos y esto está haciendo con que se transformen muchos aspectos increíbles dentro de la comunidad educativa, ¿no? Entonces preferimos estar ahorita un poco más concentrados, aunque nos morimos de ganas de tener millones de seguidores, pero estamos ahorita bastante concentrados en la generación de oportunidades para cambiar el sistema. No, genial, de verdad que yo las felicito, las respeto, las admiro. Igualmente, Daniel, muchas gracias. A ustedes Dios las bendiga. Muchísimas gracias por el conocimiento que nos han compartido. A ti también. Ojalá gracias más a ti. oportunidades para poder acercarlas a ustedes con los profesores de Colombia. Bueno, ha sido... Queda la invitación de que vamos a hacer, en 15 días vamos a retomar los webinars del segundo semestre. Okay. De compartir contigo también, que pueda ayudarnos a difundir el webinar y en algún momento también que seas uno de los panelistas invitados para que pueda compartir con nuestra comunidad también tus conocimientos. Sería un honor, de verdad que sería un honor y claro que sí, cuenten conmigo para difundir. Lo que construya es bienvenido y sobre todo en la primera infancia. Maravilloso. Sí. Dios. Bueno, Daniel, un abrazo. Espero que tengas muchos éxitos. Espero que uses tu control inhibitorio porque ni todo que brilla es oro. Y Así es. para que podamos realmente construir un conjunto de profesionales que queremos. Me encantaría. Que este conocimiento llegue a las manos, pero que llegue el conocimiento bien libre de los neuromitos. Un beso, es lo que gracias más aprendí, el manejo del neuroaprendizaje, todo. Eso es lo que fuerte me tocó a mí. Listo. Chao, gracias. Gracias, Patricia. Chao, chao. Gracias a ti. Chao, chao, chao.